Es muy grato para mí recibir a quien está en contacto telefónico con nosotros, con el equipo de la Cocina de las Noticias. Hace mucho tiempo que no tenemos la posibilidad de dialogar con él y hoy se rompe esa racha. Les presento y le doy la bienvenida y las muy buenas tardes a Francisco Sánchez, exdiputado nacional y exsecretario de Culto de la Nación. ¿Cómo estás, Francisco? Silvio Sacomani te saluda, abrazo grande. Sí, Silvio, ¿cómo te va? Un gran abrazo. Bien, muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien, excelente. Muy bien, acá... Te estoy perdiendo. Definitivamente. Ahí estoy. Sí. ¿Cómo? Estaba perdiendo el contacto telefónico, bien digo, pero ahí te escucho bien. ¿Me decías? ¿Estás muy bien? Muy bien, radicado acá en Neuquén hace un tiempo ya, volví a casa y pienso mudarme de Neuquén por un buen tiempo. No pensando, bueno, eso imagino que si no te pensás mudar de Neuquén por un buen tiempo, eso quiere decir que estás llevando adelante alguna actividad política. Sí, eso también. Lo que yo tomé una decisión de volverme a Neuquén y volver a casa, que tiene que ver sobre todo con una cuestión familiar. Estuve un tiempo en Buenos Aires, muchos años en realidad, y ya extrañaba mucho a mi familia. Uh-huh. Quería estar acá en Neuquén, pero si bien hoy mi actividad principal no es la política siempre va a estar como mi proyecto de vida. Yo, a diferencia de lo que muchos dicen hoy, que le escapan al mote de ser político, yo soy político. Fue una decisión de vida a partir de los 38 años, hoy tengo 52, y quiero seguir en la política porque me gusta, porque me parece que es una muy buena forma de servir a la cosa pública, y voy a seguir haciéndolo. Lo voy a hacer desde Neuquén, para Neuquén, porque creo que hay muchísimo por hacer, veo muchas cosas que no me gustan, y cuando uno no está conforme, la forma de hacer es participando. Yo creo que hay que participar de distintas maneras, sea opinando, sea accionando a través de espacios políticos, sea participando de procesos electorales, ojalá sea tomando el poder en la provincia de Neuquén, que creo que necesita cambios verdaderos. Y bueno, para eso estoy trabajando con un grupo interesante de gente que tenemos ideas parecidas. Uh-huh. Vos renunciaste al PRO, tengo entendido. Me fui del PRO hace un año y pico. Sí. Y renuncié porque, bueno, el PRO nacional es una cosa y el PRO provincial es otra. El PRO provincial tomó la decisión aquí de acompañar a Rolando Figueroa y de ser parte de este espacio difuso, muy particular, que está tan vinculado al movimiento popular neuquino, y yo consideré que no era lo adecuado. Di las discusiones internas, pero el partido fue para ese lado. Las principales autoridades hoy son parte del gobierno de la provincia de Neuquén. Uh-huh. Y yo no estoy de acuerdo con eso, así que lo que hice fue, bueno, una vez perdida la discusión, decidí retirarme del partido, y ya no me unen cosas con esa dirigencia, como no le unen cosas a muchos ex afiliados del PRO que ven que el partido se ha convertido en otra cosa y que sigue ideales de los dirigentes, no de las personas. Uh-huh, uh-huh. ¿Y has conformado un nuevo espacio político? Mira, me sumé hace un par de meses al partido Cumplir. Es un partido que en Neuquén preside Brenda Muchiniz, una diputada provincial con mucha fuerza, con mucho coraje, valentía, que ha presentado variedad de proyectos y ha dado discusiones legislativas muy interesantes y las sigue dando. Y creo que ese es un espacio en crecimiento en la provincia de Neuquén, en el que creo que ese espacio que conforma cada vez más gente, donde hay personas como Nicolás Bamonde, que se ha sumado, una persona que de las redes sociales ha hecho un excelente trabajo y lo sigue haciendo para construir una alternativa ahora política, y así como él, Silvana Genero y otras personas que están dentro de nuestro espacio, que creemos que hay que trabajar seriamente por un proyecto para la provincia de Neuquén y los distintos municipios, ¿no? Tenemos referentes en los distintos municipios de nuestra provincia. Estamos trabajando sobre la base de
principios fundamentales, muchos acompañando a las políticas nacionales, pero siempre de una mirada bien provincial, ¿no? Provincial y municipal. Y refiriéndonos a lo provincial, vos hace instantes nada más decías que hay muchas cosas que no te gustan del gobierno de la provincia de Neuquén. ¿Las podés enumerar? Sí, digamos, hay que tener tiempo para eso. Sí, lo tenés, no sé si lo tenés. tanto tiempo, pero no, hay un principio que a mí no me gusta la crítica por la crítica, ¿no? Primero tengo que ser respetuoso de la voluntad popular. La gente eligió un gobernador, votó a un gobernador, y hay que tratar de acompañar esa gestión de gobierno en la medida que se pueda, ¿no? En la medida que se pueda me refiero, la gente confió electoralmente un gobernador, una vicegobernadora, una serie de diputados, y yo creo que es muy importante el respeto a la institucionalidad del sistema democrático. Entonces, pasados 2 años de respeto, que creo que todos hemos tratado de tener una expectativa positiva y acompañar en la medida que se pueda, pasados estos 2 años, yo creo que ya de alguna manera también tenemos la obligación de ser críticos con las cosas que que se han prometido que se iban a hacer y que en realidad hemos visto que no se han concretado, por las distintas razones que sea, ¿no? Y yo creo que este es un gobierno de continuidad con los históricos del movimiento popular neuquino. No es una sorpresa, por supuesto, porque el gobernador actual, Rolando Figueroa, es un afiliado del movimiento popular neuquino de toda la vida, y está bien que así sea, pero sus políticas y su mirada sigue siendo la histórica del movimiento popular neuquino. Entonces, es muy difícil esperar cambios verdaderos de alguien que es parte de un sistema que es ese sistema el que tiene vicios, ¿no? Entonces, las grandes transformaciones que hay que hacer en Neuquén no está dispuesto a hacerlas. No sé si no está dispuesto o no tiene la capacidad para hacerlas, pero la realidad es que en Neuquén esas transformaciones no se están haciendo. Y lo que vemos es una gran concentración del Estado en todas las decisiones, un Estado cada vez más grande, a diferencia de lo que trata de decirse a través de distintas formas de comunicar, y yo te diría casi de manera monopólica, casi que es muy difícil escuchar voces contrarias al monopolio de la información que mantiene el gobierno provincial. Yo creo que es uno de los temas centrales. El monopolio de la comunicación en la provincia de Neuquén es escandaloso, ¿no? Hay muy pocos medios que no están cooptados y a los que se les permite tener voces disidentes. La concentración de la suma del poder público, no solamente en el poder ejecutivo, en prácticamente una sola persona, con ministros que diría que tienen perfil tan bajo que pareciera que no fueran ministros, sino también ese poder ejecutivo tomando cada vez más fuerza sobre los otros poderes, como por ejemplo el poder judicial y el poder legislativo. Si nosotros tenemos un sistema republicano y representativo, no podemos permitir que sea el poder ejecutivo el que coopte todas las decisiones en un Estado que no está conformado de esa manera. Entonces me parece muy importante este aspecto porque es el que impide que la comunidad neuquina efectivamente se sienta representada y funcione como tiene que funcionar. Los grandes problemas que tenemos tienen que ver con esa concentración de poder, pero no una concentración de poder para beneficio de los neuquinos, sino para beneficio de los que siguen mandando en Neuquén y cada vez lo hacen de manera más concentrada. Dame nombres, según tu criterio. No tengo duda de que este es Rolando Figueroa con Jorge Zapac atrás. Jorge Zapac sigue estando y sigue siendo una de las personas dominantes en nuestra provincia. Al principio parecía enfrentado, lo combatió. Sí, ¿me recibís bien, Francisco? Tengo inconvenientes. ¿Se cortó el contacto telefónico? Francisco, estás nuevamente con nosotros. Sí, acá estoy. Bien, sí, se cortó. Bueno, fuiste muy crítico y estás siendo muy crítico de lo que considerás
dentro del gobierno provincial la continuidad del movimiento popular neuquino, y también nos comentabas que el gobernador Rolando Figueroa prometió llevar adelante grandes transformaciones que finalmente no se están llevando a cabo. ¿Cuáles son esas transformaciones que desde tu criterio, según tu criterio, ¿sí?, el gobierno de la provincia no ejecutó? Bueno, yo diría que no hay ninguna transformación verdadera. Creo que hay una clarísima continuidad, no de nombres, no en la apariencia, pero sigue siendo el mismo sistema de poder, con una concentración muy marcada del gobernador sobre el resto de los poderes, inclusive sobre los municipios, ¿no? Y te diría también sobre la justicia. Y este no es el sistema que está consagrado en nuestra Constitución provincial y tampoco es el que decíamos los neuquinos. No queremos una concentración de poder, queremos que las cosas funcionen como tienen que funcionar. Ahora, esto desde el orden institucional y después desde las cuestiones de fondo, que yo creo que es otro de los aspectos criticables. De las cuestiones de fondo no hay cambios sustanciales en nada. Yo no veo, no percibo, y mucha gente en Neuquén no percibe que hayan cambiado cosas de fondo importantes para la vida de los neuquinos. Una de las cosas más importantes, te diría, que tiene que ver con que Neuquén sigue siendo una de las provincias más caras, si no la más cara del país para vivir. Y es carísima para todos, inclusive para la gente que vive del petróleo. Es una provincia cara y de fondo tiene que ver con los impuestos carísimos, ¿no? Por ejemplo, te doy algunos ejemplos. Bueno, ingresos brutos. Claro. Ingresos brutos que afecta no solamente al comerciante, al empresario. Eso se traslada directamente a precio. Cuando a un comerciante, un empresario, lo ahogan con impuestos y lo ahogan con tasas municipales que están acordadas entre los municipios y el gobierno provincial, para que tanto los municipios tengan más cajas como el gobierno provincial tenga menos obligaciones con los municipios. Bueno, todo eso implica un ahogo financiero tremendo, un ahogo económico tremendo a los comerciantes y los empresarios, que lo tienen que trasladar necesariamente a precio. Y eso lo termina pagando cualquiera de los vecinos de la ciudad y de cualquier ciudad de nuestra provincia. Pero también están los costos directos, por ejemplo, en energía. ¿Por qué los neuquinos pagamos la energía más cara del país? Básicamente por el valor agregado de distribución. El VAT está incluido en la boleta de luz, sea del EPEN, de cualquier cooperativa como CALF, y ese es un impuesto provincial, lo fija el gobierno provincial. Es decir, nosotros pagamos la luz más cara del país por una decisión impositiva del gobierno de la provincia de Neuquén. Entonces, el costo de vida en Neuquén es carísimo porque vivir en Neuquén ha sido una decisión del gobierno de la provincia de Neuquén y los municipios de que sea caro. Y esto no ha cambiado. Entonces, la economía del neuquino, aunque esté mejor que comparativamente que otras provincias, porque tenemos recursos extraordinarios, bueno, eso no se traslada a una mejora de la calidad de vida. Vos fíjate que Omar Gutiérrez, que yo he sido siempre muy crítico de su gestión, para mí fue un mal gobernador, gobernó la provincia con 200.000 barriles de petróleo por día. Figueroa está gobernando con 600.000 barriles de petróleo por día, y esa triplicación en la cantidad de producción de petróleo no se ve reflejada en una mejora en la calidad de vida de los neuquinos. Es más, te diría, hasta por momentos te diría que estamos peor. Entonces, evidentemente, este momento de bonanza del Estado neuquino no se traslada a una mejora en la calidad de vida de los neuquinos. Y esto para hablar de la economía. Después hay temas profundos y muy serios, como por ejemplo la educación. La educación hoy en Neuquén no tiene un rumbo. Lo gobierna el sector de izquierda más radical a través de ATEN, pero también a través de la ministra. La ministra es una kirchnerista radicalizada de izquierda y es quien gobierna, quien decide, quien toma decisiones sobre la educación en nuestra provincia. Y uno podría decir, bueno, no pasa nada con que sea de extrema izquierda, que sea kirchnerista, porque en definitiva Rolando Figueroa nunca escondió su perfil kirchnerista, él apoyó a Massa y bueno, está bien, es parte del sistema. Ahora, la realidad es que la educación en Neuquén no tiene ninguna finalidad más que favorecer al gremio, de crear nuevos cargos y con esos cargos más horas. Es decir, los neuquinos pagamos
una locura de dinero, muchísimo dinero por el sistema educativo, que da pésimos resultados. A los alumnos les llega muy poquito y nada. Y sobre educación, más allá de hacer algunos edificios nuevos y remodelar otros, no se ha hecho nada de fondo. Sobre el sistema de salud, ni hablar. El sistema de salud en Neuquén está colapsadísimo. Está en pésimas condiciones y no ha mejorado tampoco, ha mejorado en nada. La seguridad en la provincia de Neuquén está en un estado calamitoso. Ni siquiera se hacen grandes inversiones y la verdad que tenemos todo para que esté bien, Entonces uno dice, ¿dónde están las mejoras? ¿Dónde están los cambios? ¿Dónde está lo que se prometió como una transformación? Ahí no existe, porque sigue gobernando Quintequeo, siguen gobernando los gremios de ATEN, la educación. Básicamente es el mismo sistema de poder que había antes. La diferencia es que ya no está más Omar Gutiérrez, pero está Rolando Figueroa y Jorge Zapac gobernando nuestra provincia como ocurría antes. La transformación que se prometió no existe y yo creo que es importante que sigamos trabajando desde otros espacios políticos en buscar esa transformación que tanto necesitan los neuquinos. Francisco, te agradezco infinitamente este contacto, ha sido muy amable. No, al contrario, siempre un gusto, Silvio. Gracias por llamar y a tu disposición para lo que necesites. Sabes que para mí es un gusto estar en contacto con vos, con periodistas de tu nivel y con tu capacidad de trabajo y de libertad de trabajo, que es muy importante. Te mando un gran abrazo. Muchas gracias por tus palabras. Hasta siempre, Francisco. Muy amable. Bien, lo escuchás a Francisco Sánchez, ex diputado nacional y ex secretario de Culto de la Nación Argentina.